Hola, hola, mi gente hermosa y bienvenidos de nuevo a su canal de chismecito favorito. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para el drama, porque hoy, amigos míos, vamos a desempacar un escándalo de aquellos. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y hoy tenemos una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón a todas, pero esta vez, no vamos a hablar de su encanto, sino de unas declaraciones que ha hecho que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en una entrevista impactante donde Kerem, al parecer, no se guardó nada y soltó unas verdades muy duras, muy pero muy duras, sobre Hande Erçel, su excompañera y expareja. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos y prepárense para una montaña rusa de emociones. Antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y a los que ya están aquí, gracias por su apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que sin más preámbulos, vamos a la carnita. El revuelo que ha causado esta entrevista es increíble, la verdad es que no se habla de otra cosa en las redes sociales. Parece que Kerem, en una conversación que nadie esperaba, abrió su corazón y no precisamente para hablar de amor. Lo que dijo o mejor dicho, lo que se interpretó de sus palabras, ha dejado a muchos fans divididos, algunos defendiéndolo a capa y espada, y otros completamente decepcionados. Y es que amigos, cuando se trata de figuras públicas, cualquier declaración, por más pequeña que sea, puede convertirse en una tormenta en un vaso de agua. Y este caso, vaya tormenta la que se armó. No sabemos si Kerem realmente intentó dañar la imagen de Hande, o si simplemente estaba siendo sincero y expresando sus verdaderos sentimientos después de un tiempo de silencio. Pero, lo que sí sabemos es que sus palabras han resonado con fuerza y han generado un debate increíble. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, para entender qué fue lo que realmente dijo y qué significó. Porque en este mundo del espectáculo, no todo es lo que parece, y detrás de cada palabra puede haber un mar de emociones y significados ocultos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, la entrevista se filtró en algunas páginas de internet y redes sociales, y fue una especie de conversación relajada, pero con tintes de confesión. No era una entrevista formal donde Kerem estaba sentado frente a una cámara, sino más bien una charla informal con alguien de confianza, que al parecer, no fue tan confiable como él creía. Y ahí, en ese ambiente relajado, fue donde supuestamente soltó todo. Según lo que se ha difundido, Kerem habría comenzado hablando de su experiencia trabajando con Hande, y ahí fue donde comenzaron los problemas. Se dice que mencionó ciertas dificultades que enfrentaron durante las grabaciones, y que no todo era tan idílico como parecía en pantalla. Habló de diferencias creativas, de métodos de trabajo distintos, y de cómo a veces, estas diferencias generaban tensiones en el set. Si bien es cierto que es común que los actores tengan diferentes enfoques, al parecer, en el caso de Kerem y Hande estas diferencias fueron más marcadas de lo normal, y según sus palabras, afectaron su dinámica de trabajo. Pero, amigos, aquí viene lo jugoso. Porque Kerem no se quedó solo en hablar de cuestiones laborales. Al parecer, también tocó temas más personales. Se dice que habló sobre cómo era Hande fuera del set, y sus palabras no fueron precisamente un halago. Según las interpretaciones de sus declaraciones, Kerem habría dado a entender que Hande era una persona muy diferente a la imagen pública que proyectaba, que en ocasiones era distante, reservada, e incluso un poco egocéntrica. Estas afirmaciones, como se pueden imaginar, han causado un revuelo tremendo, porque muchos fans de la pareja siempre los idealizaron como el dúo perfecto, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y ahora, estas declaraciones de Kerem han puesto en duda esa imagen idealizada. Es importante aclarar que aquí estamos hablando de interpretaciones y rumores, no tenemos la certeza de que Kerem haya utilizado esas palabras exactas. Pero la realidad es que el impacto de estas declaraciones ha sido enorme, y ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación entre ambos actores. Algunos incluso han llegado a la conclusión de que su romance, tan seguido y admirado por muchos, era más una estrategia de marketing que una genuina conexión. Pero bueno, esa es solo una teoría más entre tantas que han surgido a raíz de esta polémica. Por supuesto, el hecho de que esta información se haya filtrado sin la autorización de Kerem también ha generado un debate sobre la privacidad y la ética periodística. Algunos lo ven como una traición a la confianza de Kerem y una invasión a su intimidad,
mientras que otros argumentan que al ser figuras públicas, ellos deben estar preparados para este tipo de situaciones. La cuestión es que independientemente de las razones, las palabras de Kerem han generado una oleada de reacciones, desde comentarios de apoyo hacia él hasta críticas muy duras por lo que muchos consideran una falta de respeto hacia su expareja. Y es que cuando se trata de relaciones sentimentales, las cosas nunca son tan simples como parecen. A veces dos personas pueden estar juntas en público sonriéndose y mostrando una imagen de felicidad, pero por dentro pueden estar viviendo una situación completamente diferente. Y esto parece ser, al menos según las declaraciones de Kerem, lo que ocurrió entre él y Hande. Lo que más ha resonado entre los fans es el contraste que se ha marcado entre la imagen que se tenía de la pareja y lo que Kerem supuestamente ha revelado en esta entrevista. Para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero ahora, con estas declaraciones, se ha creado un abismo entre la realidad y la ficción. Los seguidores de Hande, por supuesto, no se han quedado callados y han salido en su defensa, acusando a Kerem de ser un despechado y de querer dañar la imagen de Hande por razones personales. Algunos incluso han revivido antiguas polémicas, como supuestos celos o inseguridades por parte de Kerem durante la relación, para tratar de entender por qué ahora se ha expresado de esta manera. Y ahí es donde se ve la polarización de los fans, por un lado, los que defienden a Kerem y por otro, los que defienden a Hande. Pero volviendo a la entrevista, una de las frases más impactantes, según lo que se ha filtrado, es cuando Kerem supuestamente dijo que sentía que Hande no lo valoró lo suficiente. Estas palabras han resonado en muchos, especialmente en aquellos que han pasado por situaciones similares en sus propias relaciones. La sensación de no ser valorado, de no ser apreciado por la persona que uno ama, es una experiencia muy dolorosa y es comprensible que haya generado tanta empatía entre algunos de los seguidores de Kerem. Otro punto clave de esta entrevista es cuando Kerem habría hablado sobre el impacto que tuvo la ruptura en su vida. Se dice que mencionó que fue un momento muy difícil para él y que le costó mucho superarlo. Estas declaraciones, aunque pueden parecer un poco obvias, han ayudado a humanizar a Kerem, mostrándolo como un hombre vulnerable que también ha sufrido por amor. Y es que a veces nos olvidamos que las figuras públicas también son personas con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y el hecho de que Kerem haya expresado su dolor de esta manera, ha permitido que algunos de sus fans se sientan más cercanos a él. Pero por supuesto, también ha generado críticas, algunos le acusan de victimizarse y de querer generar lástima entre sus seguidores. Aquí es donde se ve cómo la misma acción puede generar diferentes interpretaciones, dependiendo de la perspectiva de cada persona. El problema es que al no tener una versión oficial de la entrevista, todo se convierte en un teléfono descompuesto donde la información se va distorsionando cada vez más. Y eso es lo que ha generado esta tormenta mediática, las especulaciones, los rumores y las interpretaciones subjetivas de cada uno. Mientras tanto, Hande por su parte ha mantenido silencio ante estas declaraciones. No ha respondido a las acusaciones de Kerem y ha preferido mantener un perfil bajo, lo cual para muchos es una muestra de madurez y elegancia. Pero para otros su silencio es una confirmación de lo que Kerem supuestamente ha dicho e incluso la han catalogado de arrogante. Y así es como se maneja el mundo del espectáculo, con interpretaciones, con rumores y con la opinión de cada uno. Y en esta ocasión, las declaraciones de Kerem sobre Hande han generado un sismo de aquellos en la farándula turca. Pero más allá del drama y del chisme, es importante recordar que detrás de todo esto hay personas reales, con sentimientos y con emociones. Kerem y Hande son seres humanos, que como todos tienen el derecho a equivocarse, a sufrir y a expresar sus sentimientos, aunque a veces no sea de la manera más adecuada. Y aunque la curiosidad y el morbo nos impulsen a querer saber más detalles sobre sus vidas personales, también debemos tener presente la importancia del respeto y de la empatía. En esta situación, lo más importante es no caer en juicios apresurados y recordar que todos tenemos una historia que contar. Y que la verdad, muchas veces, tiene más de una versión. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es que las declaraciones de Kerem han sacudido el mundo del espectáculo y han puesto en duda la imagen idealizada que muchos tenían de él y de Hande. Pero más allá del drama mediático, debemos recordar que todos somos vulnerables, que todos tenemos errores y que todos merecemos respeto. Y quizás esta polémica nos sirva para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y de la empatía en un mundo donde la vida personal de las figuras públicas se ha convertido en un espectáculo constante.
Y ahora, después de analizar cada detalle de esta entrevista, es momento de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. En resumen, la supuesta entrevista de Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se dice que en esta conversación informal, Kerem habría revelado verdades muy duras sobre su excompañera y expareja, Hande Erçel, cuestionando su personalidad, su manera de trabajar y su actitud durante la relación. Estas declaraciones han generado una gran polémica, con fans divididos y opiniones encontradas. Algunos defienden a Kerem y apoyan su derecho a expresar sus sentimientos, mientras que otros lo critican por lo que consideran una falta de respeto hacia Hande. Pero, más allá del drama y del chisme, es importante recordar que detrás de todo esto hay personas reales, con sentimientos y con emociones. Y que aunque la curiosidad nos impulse a querer saber más, también debemos tener presente la importancia del respeto y la empatía. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y trayéndoles toda esta información. Como siempre, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería nada. Y ahora, es momento de que me cuenten su opinión. ¿Qué les pareció esta entrevista de Kerem? ¿Creen que tiene razón en sus declaraciones o consideran que está equivocado? Los leo en los comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. Me encanta saber qué piensan. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tendremos el mejor chisme, las mejores noticias del mundo del espectáculo y sobre todo, muchísima buena vibra. Así que no se lo pierdan, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa.